No todas las historias de la Biblia son iguales. Algunas son tan impactantes que cambiaron todo. Aquí tienes 5 de las historias más poderosas de la Biblia. Un solo error cambió el destino de toda la humanidad. Adán y Eva. El primer pecado. Dios creó al primer hombre Adán, luego creó a Eva y los puso en un lugar perfecto, el jardín del Edén, un lugar donde no existía el dolor ni la muerte. Podían comer todos los frutos de los árboles, vivían en paz y no les faltaba nada. Pero Dios les dio una orden clara: no comer del fruto de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente engañó a Eva, le dijo que no morirían, que al comer serían como Dios. Eva dudó, miró el fruto y decidió desobedecer. Entonces comió y también le dio a Adán. Y en ese momento todo cambió. Sus ojos fueron abiertos y sintieron vergüenza. Por primera vez tuvieron miedo. Intentaron esconderse de Dios, pero ya era tarde. Desobedecieron y fueron expulsados del Edén. El dolor y la muerte entraron al mundo. Y así comenzó la historia de la humanidad. 2 hermanos y una decisión que terminó en tragedia. Caín y Abel, el primer asesinato. Después de Adán y Eva nacieron 2 hermanos, Caín y Abel. Uno trabajaba la tierra y el otro cuidaba ovejas. Ambos decidieron ofrecer algo a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y eso despertó algo peligroso. Dios le advirtió a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Lleno de ira, llevó a su hermano al campo y allí lo mató. Así ocurrió el primer asesinato de la historia. Por los celos y por no escuchar a Dios, Dios decidió borrar a la humanidad y empezar de nuevo. Noé, el diluvio que lo destruyó todo. La humanidad se había corrompido, la violencia llenaba la tierra y el mal era constante. Dios vio que todo estaba perdido y decidió poner fin a esa generación. Pero había un hombre diferente, Noé, un hombre justo que aún obedecía a Dios. Entonces Dios le dio una orden: construir un arca enorme para salvar a su familia y a los animales. Durante años Noé construyó el arca, mientras el resto se burlaba y no creía. Hasta que un día las puertas del arca se cerraron y comenzó a llover. No fue una lluvia normal. Llovió durante días y noches, sin detenerse. Las aguas subieron, cubrieron la tierra y todo lo que tenía vida desapareció. Pero Noé sobrevivió porque escuchó a Dios cuando nadie más lo hizo. Y así el mundo comenzó de nuevo. La Torre de Babel. Cuando Dios confundió al mundo. La humanidad quiso llegar al cielo, pero Dios los detuvo. Después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse. Todos hablaban un mismo idioma y se entendían perfectamente. Entonces decidieron construir una ciudad y una torre tan alta que llegara hasta el cielo. No lo hacían para honrar a Dios, sino para hacerse un nombre y demostrar su propio poder. Entonces descendió y confundió sus lenguas. De un momento a otro, dejaron de entenderse y la construcción se detuvo, porque cuando el orgullo crece, Dios lo detiene. Sodoma y Gomorra. El castigo que cayó del cielo. Dios decidió destruir una ciudad por su maldad. Sodoma y Gomorra eran ciudades llenas de pecado. La maldad crecía cada día y nadie quería cambiar. Entonces Dios decidió destruirlas, pero había un hombre justo, Lot. Dios envió ángeles para advertirle: debía huir con su familia y no mirar atrás. Esa noche escaparon, mientras el cielo comenzaba a arder y la destrucción caía sobre la ciudad. Pero algo pasó. La esposa de Lot miró atrás y en ese instante se convirtió en una estatua de sal, porque desobedecer a Dios tiene consecuencias.